Todos hemos oído hablar alguna vez o hemos escuchado predicaciones sobre esa llamada parábola del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versos del 11 al 32. Y quiero comentarte que al leer un libro de Tim Keller llamado El Padre Pródigo sobre esta parábola cambió mi forma de entender el cristianismo. El mismo Jesús no la llama la parábola del hijo pródigo, sino que comienza la historia diciendo: un hombre tenía 2 hijos. La palabra pródigo no significa descarriado, sino imprudente, despilfarrador, gastar hasta quedarse sin nada. Y en esa línea yo pienso que Tim Keller sacó ese título porque el padre despilfarró el amor, despilfarró y gastó la gracia y su reputación hasta quedarse sin nada como un imprudente. La mayoría de las lecturas de esta parábola se han concentrado en el viaje y regreso del hijo menor. Pero eso pasa por alto el verdadero mensaje de la historia, porque hay 2 hermanos, cada uno de los cuales representa un modo diferente de alejarse de Dios y un modo diferente de buscar la aceptación en el reino de los cielos. Lucas dice que había 2 grupos de personas que fueron a escuchar a Jesús esta parábola. Primero, estaban los recaudadores de impuestos y los pecadores. Estas personas podían identificarse como el hermano menor. No respetaban las leyes morales ni las leyes de la pureza ceremonial. Al igual que el hermano menor, dejaron su hogar al abandonar el respeto por la moralidad. Y segundo, estaban los fariseos y los maestros de la ley, que representaban al hermano mayor. Estos se regían por la moralidad tradicional en la que habían crecido. Estudiaban y obedecían las Escrituras, adoraban a Dios y oraban constantemente. Y ahora Jesús recibe a los pecadores y hasta come con ellos. Recordar que en ese contexto, sentarse a comer con alguien era señal de aceptación, de comunión, de empatía. El objetivo de esta parábola es mostrar a las personas su ceguera, su estrechez, su santurronería y cómo esto destruye las almas y las vidas de las personas que le rodean. El objetivo de Jesús no es reconfortar nuestros corazones, sino desmontar toda nuestra apariencia. Jesús desafía lo que casi todas las personas han pensado sobre Dios, el pecado y la salvación. Esta parábola revela el ego destructivo del hermano menor, pero también condena con rotundidad la vida del hermano mayor, como si el padre dijera: no estoy del lado de nadie porque nadie está de mi lado. Él no está del lado de los antirreligiosos ni de los religiosos, pero indica que esa moralidad aparente es una condición espiritual dañina y casi letal. Cuando el cristianismo surgió, era la no religión por excelencia. Nadie había escuchado algo parecido. Por eso los romanos les llamaban ateos, porque lo que decían los cristianos sobre la realidad espiritual era único. Qué contradicción que hoy día el cristianismo se identifique con religión y moralismo. Ahora tenemos aquí a un padre que se suponía severo, como el típico padre del Medio Oriente, y que éste respondiera al hijo menor de la forma que lo hizo fue un escándalo. Lo normal hubiera sido expulsarle de la familia, sin darle más que golpes físicos ante tal ofensa y falta de respeto. Pero este padre no hizo esto, sino que repartió sus bienes entre los 2. Para entender mejor la palabra traducida aquí como bienes, se utiliza la palabra bios, que significa vida. Para el padre, perder una parte de la tierra era perder una parte de sí mismo, de su posición, de su propia vida que ocupaba en la comunidad. El hermano menor le está pidiendo entonces a su padre que destruya su vida, y el padre lo hace por amor a su hijo. Despilfarra su reputación, despilfarra su propia vida, se humilla como un padre pródigo. Qué diferencia cuando nuestro amor es rechazado
Nos enojamos, nos vengamos, hacemos todo lo posible por retirar nuestro afecto a la persona que nos ha rechazado. Veamos cuál fue el plan del hermano menor. Los rabinos predicaban que si alguien violaba las normas de la comunidad, no le bastaba con pedir perdón, también tenía que haber una reparación. Ahora, el hijo prepara su plan desde la pocilga. Él piensa, medita que no tiene derecho a regresar. Él tenía muy en mente lo que la sociedad iba a pedir por tal ofensa. Pero él pensaba, si me asigna uno de sus jornaleros, podría aprender un oficio y comenzar al menos a pagar mi deuda, y mi padre va a ver esa intención. Ese era su plan. Pero el padre no iba a esperar hasta que él pague su deuda, sino que corre a su encuentro demostrando que lo que conocía del padre era bastante poco. No había tenido ese encuentro cara a cara que nace desde un arrepentimiento de todo corazón. Un niño podía correr, una mujer podía correr, los jóvenes también podían correr, pero no el padre de familia. Era una vergüenza. Ahora él prepara todo para la fiesta de bienvenida, remarcando que comer carne en esa época era un lujo costoso, reservado solo para ocasiones especiales, bodas, banquetes, no para la vuelta de alguien que había injuriado a la familia y desprestigiado el testimonio y el respeto por un padre. Esto desafía al hermano mayor. El amor y el perdón de Dios pueden absolver todo tipo de pecado y a la vez escandalizar. El hermano menor no solo descubre que hay abundancia de comida, sino que había gracia de sobra. Es probable que toda la aldea fuera invitada, incluso aquellos que darían larga a su lengua, al chisme y a la crítica. Aunque este primer acto nos muestra la gratitud de la gracia, la segunda parte muestra el alto coste de la misma. Ahora veamos la posición del hijo mayor. El hermano mayor no va a la fiesta. Él piensa, convencido, herido, nunca te he desobedecido. El mayor no está perdiendo el amor del padre a pesar de su bondad, sino debido a ella. Los pecados no son una barrera para él, sino el orgullo que siente. No es un mal comportamiento, sino su rectitud lo que le impide disfrutar de la fiesta. En conclusión, los dos hermanos querían lo mismo, querían los bienes del padre, pero él permaneció en la casa sin desobedecer jamás. Esta era su forma de obtener control. Nunca te he desobedecido y ahora tienes que hacer las cosas como yo quiero que se hagan. Los dos corazones son iguales, los dos hermanos son iguales, sus intenciones son las mismas. A ambos les molesta la autoridad de su padre y buscan la forma de quitársela de encima. Los dos quieren indicarle al padre cómo se deben hacer las cosas. Ninguno de los dos quería al padre por lo que era. Ambos lo utilizaban para sus fines egoístas en lugar de amarlo. La historia nos está enseñando que puedes rebelarte contra Dios y alejarte de Él, ya sea desobedeciendo sus reglas o siguiéndolas con total diligencia. Jesús nos está enseñando un concepto más profundo del pecado. Las personas religiosas suelen llevar vidas muy morales, pero su objetivo es obtener ventaja sobre Dios para intentar controlarlo y ponerle en una posición donde creen que Él está en deuda con ellos. Si como el hermano mayor crees que Dios debería bendecirte y ayudarte porque te has esforzado mucho para obedecerle y ser buena persona, entonces Jesús podría ser tu ayudante, tu ejemplo o incluso tu inspiración, pero no tu salvador. Identificarse con el hermano menor es reconocible.
porque nos muestra rebeldía, comportamiento licencioso, sin dinero, insensato, desobediente, indisciplinado, que todo eso lo ha conducido al colapso total en su vida. Pero el hermano mayor estaba indignado, sus palabras destilan resentimiento. Ese espíritu se identifica cuando tu vida no es como tú deseas y no te sientes triste, sino profundamente amargado e indignado. Ellos creen que Dios les debe un camino sin obstáculos. Si ellos se esfuerzan en cumplir, Dios tiene que cumplir. Te lo mereces, te has esforzado mucho por ser una buena persona. ¿Qué sucede entonces si te va mal cuando sabes que has cumplido las reglas? Te pondrás furioso contigo mismo. Lleno de autodesprecio y dolor intenso, intentarás sacrificarte más para de esa forma obligar a aquel que debe bendecirte. La incapacidad del hermano mayor para manejar el sufrimiento se deriva del hecho de que se orienta por los resultados. No es una vida llena de gozo, sino de control calculado. Y quiero contarte una historia, la historia de Pedro y las piedras. Un día estaba Jesús con sus discípulos y les dijo: me gustaría que cargaran una piedra por mí. Y no les dio ninguna explicación más. Ahora Pedro cogió la más pequeña y el Señor dijo: síganme, les dijo. Al mediodía Jesús les hizo sentar, movió sus manos y todas las piedras se convirtieron en pan. Al terminar de comer, Jesús les volvió a pedir que cogieran otra piedra por mí. Entonces Pedro buscó una buena roca y la cargó en el hombro pensando: quiero que llegue la hora de cenar. Sin duda, hoy cenaré mejor que he comido al mediodía. Pedro apenas podía seguirles y al anochecer, ahora dijo Pedro: ahora es mi momento. Y ahora Jesús les condujo a la orilla de un río y les dijo: ahora lancen sus piedras al agua. Todos lo hicieron. Y les dijo: síganme. Todos se miraron atónitos y Pedro, casi decepcionado, miró al suelo. Y Jesús les dijo: ¿recuerdan lo que les pedí que hicieran? Que me siguieran. Entonces, ¿para quién estaban cargando las piedras? Quienes no están seguros de que Dios les ama y les acepta en Jesús son personas muy inseguras. Su inseguridad se manifiesta en el orgullo, en su defensa de su rectitud y en la crítica defensiva a los demás. Los hermanos mayores pueden comportarse bien con los demás, pero no por amor a las personas ni por complacer a Dios. En realidad no están alimentando al hambriento ni vistiendo al pobre, sino que se están alimentando y vistiéndose a sí mismos. Nuestras iglesias están llenas de hermanos menores que han abandonado las iglesias dominadas por hermanos mayores. ¿Cómo saber entonces si Dios está obrando en ti en este momento? El Padre se dirige a cada uno de sus hijos y le expresa su amor para que se acerquen a Él. El Padre no se dirige al menor pensando: más vale que me pida perdón después de todo lo que me ha hecho, porque no es el arrepentimiento lo que genera el amor de Dios, sino más bien lo contrario. El hermano mayor no recibe un fuerte castigo por su insolencia, sino una súplica amorosa para que abandone su rabia y su superioridad moral. Jesús habla con amor a sus enemigos más letales, estos que le estaban escuchando esta parábola. Dios puede dar el paso hacia nosotros de diferentes maneras, quizás de una forma dramática, tal y como lo hizo con el hermano menor o como lo hizo con Pablo. Entonces tenemos una fuerte sensación de amor, porque a quien mucho se le perdonó, mucho amó. Otras veces discute con nosotros de manera tranquila y calmada, paciente, aunque continuemos dándole la espalda, como el hermano mayor o Santiago, el hermano de Jesús. Nuestro arrepentimiento debe ir más allá de una disculpa por el pecado. Tampoco debes sacar tu lista de los mismos. Los fariseos se sienten muy mal y hasta sienten pena y culpa y pueden castigarse a sí mismos,
Sin embargo, cuando terminan siguen siendo hermanos mayores. También necesitamos arrepentirnos de las razones que están debajo de nuestro pecado y debajo de nuestra rectitud, nuestra raíz. Reconocer que hemos puesto nuestra confianza y esperanza en algo diferente al Señor. La misericordia y el perdón deben ser gratuitos e inmerecidos. Si el que peca tiene que hacer algo para merecerlo, entonces no es misericordia. Pero el que es consciente del inmerecido perdón muestra su nuevo nacimiento por sus actos. Quiero contarte la historia real de un soldado norteamericano desaparecido en Vietnam. Cuando la familia no pudo recibir noticias suyas por ningún canal oficial, su hermano mayor viajó a ese país y, arriesgando su vida, buscó a su hermano perdido en las selvas y campos de batalla. A pesar de todos los peligros, salió ileso, porque los dos bandos vieron su dedicación y respetaron su búsqueda, y algunos lo llamaban simplemente el hermano. Porque un verdadero hermano mayor habría dicho: «Padre, mi hermano ha sido un necio, y ahora su vida está arruinada, pero iré a buscarlo y lo traeré a casa. Y si ha malgastado la herencia, lo traeré conmigo, lo traeré de regreso, aunque yo tenga que pagar por ello». Jesús, que tenía todo el poder y nos vio esclavizados, alejados del Padre en la oscuridad de una pocilga, por las mismas cosas que pensábamos que nos harían libres, se despojó de su gloria y se convirtió en un sirviente. Dejó a un lado la infinitud y la inmensidad de su ser y pagó la deuda de nuestros pecados con su propia vida, comprando así para nosotros el único lugar donde nuestros corazones pueden descansar, en la casa del Padre. El pan del cielo está preparado para el banquete al final de la historia. Ahora tenemos un anticipo de esa salvación y de ese sabroso y nutritivo pan del cielo por medio del Evangelio en la persona de Cristo. Y quisiera concluir con este texto del libro de Isaías, capítulo 25 y versos del 6 al 8. Sobre este monte el Señor de los ejércitos hará a todos los pueblos un banquete de manjares, un banquete de vinos añejos, manjares suculentos y refinados vinos añejos. Entonces sobre este monte destruirá la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que está puesto sobre todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y el Señor Dios enjugará toda lágrima de todos los rostros. Quitará la afrenta de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. El velo ha sido quitado, ha sido rasgado. Ya no hay impedimentos, ni intercesores, ni sacrificio válido. Todo ha sido consumado en la persona de Jesucristo. No seamos tan arrogantes como el hermano mayor y apreciemos el justo valor de la gracia y el sacrificio de Cristo. Por tanto, seamos agradecidos porque muertos estábamos y ahora estamos vivos. Vivamos un cristianismo sincero, alejado de dogmas y de religiones, de compromisos y de una moralidad dañina, y vivamos por amor y por compasión de la misma forma que nos ha sido regalada. Que el Señor os bendiga. Amén y amén.